La polvorienta tierra color óxido del desierto de Sonora se alzaba como un fantasma alrededor del viejo Kenworth de José el Lobo Ramírez, bañado por el cruel sol del mediodía en las afueras de la Ciudad de México. El motor ronroneaba con un ritmo cansado, reflejando el alma de su dueño. José, un trailero cuya vida era una colección de kilómetros y soledad, observaba el paisaje árido a través del parabrisas empolvado, la expectativa de una multa flotando en el aire como el calor opresivo. Era un día más en la carretera, una infracción más, otro recordatorio de que la vida estaba hecha de reglas y consecuencias, a menudo injustas. El olor a diésel y asfalto quemado era su perfume diario, y su única compañía constante, la radio, chispeando noticias lejanas y canciones olvidadas. De repente, la monótona serenidad se rompió. El sonido agudo de una sirena rasgó el silencio del desierto y la inconfundible figura de una patrulla de la Guardia Nacional apareció en el espejo retrovisor, sus luces parpadeando como un faro de advertencia. José suspiró, una mezcla de resignación y cansancio. Ya conocía el guión, el alto, el sermón sobre el exceso de velocidad o alguna luz fundida, la pluma deslizándose sobre el papel para firmar la multa. Nada nuevo bajo el sol abrasador. Era la rutina que lo había transformado en el lobo, un animal solitario, acostumbrado a enfrentar los desafíos del camino sin ayuda. La oficial que descendió de la patrulla tenía una postura firme y una mirada que José no pudo descifrar de inmediato. Lucía Herrera. El nombre bordado en su uniforme parecía hacer eco en el viento seco. Se acercó con una seriedad que intimidaba, pero había algo en sus ojos, una chispa de algo más profundo que el simple deber. José se preparó para el enfrentamiento, para el habitual cruce de palabras y la amarga aceptación del castigo. Tenía una coraza gruesa, forjada por años de decepciones y la dureza de la vida en la carretera, y esperaba que ella se quebrara rápidamente ante su indiferencia. Pero Lucía no sacó la pluma ni la libreta de multas. En cambio, sus movimientos fueron deliberados, casi rituales. Extendió la mano y en su palma no había una notificación de infracción, sino un kit de supervivencia y un mapa detallado. José parpadeó confundido. Sus ojos recorrieron el contenido del kit. Agua, barras de cereales, una pequeña radio de emergencia. La perplejidad se apoderó de él. ¿Qué significaba aquello? Su mente, acostumbrada a descifrar los peligros del camino, fallaba al comprender la inesperada gentileza. El mapa, desdoblado, revelaba rutas alternas, marcadas con precisión casi militar, desviándose de un tramo específico de la carretera por delante. Lucía, con una voz tranquila, pero cargada de una urgencia silenciosa, alertó sobre el peligro inminente en ese tramo, conocido por accidentes misteriosos y fatales. La seriedad en su rostro era palpable, y José sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor. Su intuición de lobo, viejo de la carretera, le decía que había más que una simple advertencia de seguridad allí, sino una historia detrás de esa mirada. Ella habló de su padre, un trailero que había perdido la vida en la misma carretera años atrás, en un accidente inexplicable. Su motivación no era la burocracia, sino la memoria, el dolor de una pérdida que ella llevaba consigo. José sintió un nudo en la garganta. Él conocía el dolor de la carretera, la imprevisibilidad del destino que acecha cada kilómetro del recorrido. El pasado de Lucía, que ella revelaba de forma tan abrupta, convertía aquel gesto en algo mucho más que un simple acto de benevolencia. Era una súplica, una advertencia cargada de significado personal. La radio del Kenworth, que antes ofrecía una banda sonora indiferente a la soledad, ahora cobraba un nuevo y perturbador significado. Tan pronto como Lucía se alejó, José la encendió. La voz del locutor llenó la cabina, y las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Un
grave choque múltiple en el tramo exacto que Lucía había advertido. Un nudo en el estómago, una sensación de vértigo. ¿El azar o sería algo más profundo? El destino parecía susurrar en sus oídos, ofreciendo una elección. Aquel momento lo colocó en una encrucijada. Ignorar la advertencia de Lucía y seguir la ruta habitual, esa que él conocía de memoria, que era más rápida y predecible. O confiar en la patrullera, una desconocida que, por alguna razón inexplicable, había decidido salvarlo de un peligro que él ni siquiera imaginaba. La desconfianza arraigada en años de soledad y la certeza de que cada uno se las arreglaba solo chocaban con la extraña gentileza de Lucía. Era una batalla interna, entre la prudencia y la fe, entre lo familiar y lo desconocido. El polvo seguía subiendo, pero ahora no era solo el viento quien lo levantaba, sino la tormenta de pensamientos en la mente de José. La carretera por delante se bifurcaba, y cada camino prometía un destino diferente. El kit de supervivencia pesaba en sus manos, y el mapa parecía arder, una invitación a lo desconocido. Él sabía que esa decisión no era solo sobre qué ruta seguir, sino sobre confiar, sobre ceder a la vulnerabilidad en un mundo que lo había enseñado a endurecerse. Aquel momento, simple en su superficie, contenía la semilla de una transformación profunda. Si te está gustando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte del viaje. Y dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La decisión de José, en ese momento de incertidumbre, resonaría a lo largo de todo su camino, llevándolo a lugares y a verdades que jamás imaginó encontrar. El camino del destino, al parecer, tenía planes muy diferentes para el lobo. José, el Lobo Ramírez, no era solo un tráilero, era la personificación del camino. Cada arruga en su rostro curtido por el sol contaba una historia de millas recorridas, de amaneceres solitarios y noches bajo un cielo estrellado que parecía infinito. Su cabina, una extensión de su ser, era su refugio y su carga. Olía a café cargado, sudor y el humo de incontables cigarrillos. Un santuario desordenado de mapas arrugados, recibos viejos y fotos descoloridas de una vida que había dejado atrás, una vida que rara vez se permitía revisitar en sus pensamientos. La vida de José estaba regida por la rutina implacable de la entrega, una sucesión de plazos ajustados y la constante presión de mantener las ruedas girando. Se enorgullecía de su eficiencia, de su capacidad para cruzar México de punta a punta sin fallas, entregando cargas valiosas, desde electrónicos hasta productos agrícolas, siempre a tiempo. Este orgullo, sin embargo, era una armadura contra la profunda soledad que lo acompañaba. Cada viaje era un nuevo desafío, una nueva oportunidad de probarse a sí mismo que todavía era capaz, que el camino no lo había quebrado por completo. Pero detrás de la dura coraza de el lobo había un hombre atormentado por arrepentimientos. Años antes, una decisión impulsiva lo llevó a abandonar a su familia en el interior de Jalisco, persiguiendo una promesa de fortuna que nunca se concretó. Su esposa e hija, ahora solo recuerdos dolorosos, eran las heridas abiertas que él cargaba. La carretera, paradójicamente, era tanto su escape como su purgatorio, el lugar donde podía evitar confrontar los fantasmas del pasado, pero también donde cada atardecer le recordaba la distancia entre él y el hogar que un día tuvo. Su mayor miedo no era una llanta ponchada o una falla en el motor, sino la fragilidad de la memoria, el temor de que los rostros de su familia un día se borraran por completo de su mente. Evitaba los espejos, pues veía en ellos no al lobo fuerte e independiente, sino a un hombre envejecido, cuyos ojos cargaban el peso de años de lamento. La aceptación del kit de Lucía y la noticia del choque en la radio, sin embargo, sacudieron esa estructura cuidadosamente
construida, forzándolo a mirar hacia adentro de una manera que no hacía desde hacía mucho tiempo. El ambiente árido del desierto de Sonora, con sus cactáceas espinosas y el horizonte infinito, no era solo un escenario, era un espejo del alma de José. El paisaje desolador reflejaba su propia desolación interior, la vasta inmensidad vacía hacía eco del vacío de su vida. El calor abrasador y el polvo que se infiltraba por cada rendija del camión eran una metáfora de la opresión y la incomodidad que sentía al ser forzado a salir de su zona de confort. La decisión de tomar la ruta alterna no fue solo una elección práctica, fue un acto de fe en una desconocida y, lo que es más importante, un reconocimiento de que algo necesitaba cambiar. El hecho de que Lucía se hubiera preocupado lo suficiente como para alertarlo, para compartir su propio dolor, tocó una fibra en José que él pensaba que estaba muerta. Sintió una punzada de empatía, una emoción que hacía mucho tiempo había sido sepultada bajo capas de indiferencia y cinismo. La radio seguía emitiendo noticias del choque, cada boletín reforzando la gravedad del evento y la presciencia de Lucía. Era como si el universo estuviera conspirando para empujarlo fuera de su burbuja, para confrontar la realidad de que la vida era más que solo mercancías y plazos. La carretera que él conocía, la ruta segura y predecible, se había transformado en un camino de muerte, mientras que la ruta desconocida de Lucía, llena de incertidumbres, era la ruta de la vida. La figura de Lucía Herrera representaba la antítesis del mundo de José. Mientras él era la soledad en movimiento, ella era la conexión, la preocupación por el prójimo. Su postura firme y su mirada determinada revelaban una mujer movida por un propósito mayor que el simple cumplimiento de su deber. Ella era una guardiana, no solo de la ley, sino de la vida. Un alma dedicada a proteger a otros del destino que se llevó a su propio padre. Lucía, con su uniforme de la Guardia Nacional y su aura de autoridad discreta, era la fuerza que empujaba a José fuera de su inercia. No era una figura de poder opresivo, sino de protección y advertencia. Su motivación, la memoria dolorosa de su padre, hacía que su gesto fuera aún más significativo, transformándola de una simple oficial en una aliada improbable, una persona que entendía la fragilidad de la vida en la carretera de una manera profunda y personal. El kit de supervivencia y el mapa no eran meros objetos, eran símbolos de un nuevo viaje. El kit representaba la preparación para lo desconocido, la aceptación de que la carretera, por más familiar que pareciera, siempre guardaba sorpresas. El mapa, con sus rutas sinuosas y alternas, era una invitación a explorar nuevos caminos, no solo físicamente, sino metafóricamente en su propia vida. El polvo que antes lo cegaba, ahora parecía revelar. La soledad que lo abrazaba, ahora daba paso a un sentimiento sutil de esperanza. José sabía que la carretera por delante no sería fácil. El mapa de Lucía indicaba caminos que pocos traileros se atrevían a tomar, pero por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de un nuevo desafío no lo llenaba de desánimo, sino de una extraña y renovada determinación. Encendió el motor del Kenworth, el sonido familiar del diésel llenando la cabina. Sus dedos apretaron el volante, pero esta vez había una tensión diferente en sus músculos, una mezcla de aprensión y emoción. El horizonte por delante, antes una línea monótona y predecible, ahora se extendía como una invitación, un recordatorio de que la vida, incluso en sus caminos más áridos, aún guardaba descubrimientos y propósitos. La decisión estaba tomada. José el Lobo Ramírez, el trailero solitario, estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría mucho más allá de cualquier carga o destino. La carretera, para él, nunca más sería la misma. El universo le había presentado una elección, y él,
por primera vez en mucho tiempo, había elegido no el camino más fácil, sino el camino que prometía transformación. La decisión de José resonó en la cabina del Kenworth, engranó una marcha y giró el volante, sintiendo el peso del camión en sus manos mientras se alejaba de la carretera principal, siguiendo las indicaciones del mapa de Lucía. La ruta alterna era, como era de esperar, un desafío, un camino de terracería, irregular, y con baches que hacían que el camión se sacudiera violentamente. El paisaje cambiaba drásticamente, la vegetación escaseaba, y el asfalto daba paso a un terreno árido, salpicado por cactus solitarios y arbustos resecos. Cada sacudida era un recordatorio físico de la elección que había hecho, una ruptura en su rutina meticulosamente planeada. La radio seguía siendo una fuente constante de tensión. Las noticias sobre el choque múltiple en la autopista principal se volvían más sombrías con cada actualización, con el número de vehículos involucrados y los equipos de rescate movilizados creciendo exponencialmente. José sentía un escalofrío en la espalda al escuchar los detalles, una mezcla de alivio y una extraña culpa. Alivio por no estar allí, culpa por haber sido salvado mientras otros sufrían. La voz del locutor parecía más grave, y la tragedia inminente en la autopista principal era un fantasma que lo acompañaba en su ruta incierta. Los primeros obstáculos surgieron. Un arroyo seco, que el mapa indicaba ser transitable, estaba con el agua más alta de lo esperado debido a una lluvia aislada. José necesitó toda su experiencia para cruzar el lecho fangoso, el motor del Kenworth rugiendo en protesta. Momentos después, el camino fue interrumpido por un tramo de arena suelta, un arenal traicionero que casi atrapa el camión. Descendió, sus botas hundiéndose en la arena caliente, y pasó horas cavando y colocando piedras para conseguir tracción. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con el polvo, y la frustración comenzaba a crecer. Además de los desafíos naturales, existía la amenaza humana. El desierto de Sonora era conocido por ser un refugio para bandidos y grupos criminales que acechaban a viajeros desprevenidos. José, con su carga valiosa, sabía que era un objetivo potencial. Sus ojos escudriñaban el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier coche parado en lugares inusuales, cualquier sombra que no perteneciera al paisaje. La soledad de la ruta alterna, que antes parecía un alivio, ahora se transformaba en una sensación de vulnerabilidad. En una gasolinera, destartalada, casi en medio de la nada, José encontró a un grupo de traileros parados, con los rostros abatidos. Estaban allí, atrapados, porque la autopista principal había sido completamente bloqueada debido al choque. José escuchó sus conversaciones, las lamentaciones sobre el retraso en las entregas, las pérdidas, el miedo a lo que sucedería después. Se contuvo para no revelar su ruta alterna, sintiendo una punzada de remordimiento por no poder ayudarlos. La información de Lucía, que antes parecía un capricho, ahora era un privilegio que no podía compartir. La noche cayó en el desierto y con ella una oscuridad casi absoluta. El frío de la noche contrastaba con el calor del día y el silencio era tan profundo que José podía escuchar su propio corazón latiendo. La única luz era la de los faros del Kenworth, que cortaban la penumbra, revelando el camino por delante. Encendió la radio de nuevo y un nuevo boletín informaba sobre el rescate de heridos en el choque, algunos en estado grave. Con cada nombre de ciudad u hospital mencionado, Lucía Herrera se volvía más real en su mente, más que una policía, una profetisa. ¿Lograrías tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Las dudas y el cansancio comenzaron a cobrar su precio. José recordaba cada detalle del rostro de Lucía, la seriedad en sus ojos,
la forma en que le había entregado el kit y el mapa. Se preguntaba, ¿por qué lo ayudaría a ella? ¿Cuál era el verdadero costo de esa ayuda? Desconfianza arraigada en su vida solitaria, luchaba contra el emergente sentimiento de gratitud. Se detuvo a descansar unas horas, pero el sueño no llegó, su mente repasando cada evento. A la mañana siguiente, con el sol saliendo y pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, José vio una figura distante en el camino de tierra por delante. Era un coche, parado, con el capó levantado. Su instinto inicial fue desviarse, evitar problemas, pero algo lo hizo detenerse. Se acercó lentamente y vio a una familia, una pareja y 2 niños, con una maleta en el suelo. Su coche se había averiado. La mujer, con un bebé en brazos, parecía desesperada. Esta era la primera prueba real del viaje alternativo de José. Su primera reacción fue la familiar indiferencia, la voz interna que le decía que siguiera adelante, que no era su problema. Pero la imagen de esos niños, de la desesperación en los ojos de la madre, hizo algo en su interior. Se acordó de su propia familia, del hijo que nunca más había visto. Era un dilema moral que lo obligaba a confrontar su propia humanidad. Bajó del camión, renuente. Al principio, la familia lo miró con desconfianza, temiendo un asalto. José, con su aspecto cansado y la barba sin afeitar, no parecía muy amigable, pero ofreció ayuda, no con palabras, sino con gestos. Miró el motor, intentó identificar el problema, pero la mecánica no era su fuerte. Los ayudó a empujar el coche a un área más segura y les ofreció agua del kit que Lucía le había dado. Mientras conversaba con el padre de la familia, un hombre llamado Miguel, José escuchó sobre su intento de escapar del tráfico en la autopista principal, buscando rutas alternas que para ellos se convirtieron en trampas. Miguel hablaba del caos, la falta de información, el miedo. La historia de Miguel era un eco de la suya, pero con una diferencia. Él estaba acompañado, tenía a su familia. José sintió una punzada de envidia, un anhelo por algo que él había perdido. José, entonces, hizo una propuesta que lo sorprendió. Ofreció llevar a la familia hasta la próxima ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. Miguel y su esposa dudaron, la desconfianza aún presente, pero la desesperación y la vulnerabilidad de los niños hablaron más fuerte. Aceptaron, y el Kenworth, que antes era el santuario de un lobo solitario, ahora albergaba a una familia, sus pertenencias y el sonido de risas infantiles. La presencia de los niños, inicialmente una molestia, se transformó en una fuente de alegría inesperada. Hacían preguntas inocentes sobre el camión, sobre la carretera, sobre el mundo exterior. José, que hacía mucho tiempo no interactuaba con niños, sintió su corazón calentarse. Sus risas llenaban el vacío de la cabina y el olor a galletas infantiles reemplazaba el olor a diésel. Las fotos empolvadas de su propia familia parecían cobrar vida de nuevo. Con cada kilómetro con la familia, José recordaba a su propia hija, lo mucho que debía haber crecido, los recuerdos que había perdido. La carretera que lo había endurecido ahora lo ablandaba, revelando capas de humanidad que había enterrado. El sacrificio de su tiempo y el cambio de ruta para ayudar a la familia ya no eran una carga, sino una recompensa emocional. Estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de la simple entrega de una carga. Pero la carretera aún guardaba sus peligros. Cada 10 kilómetros, José notaba la presencia de coches sospechosos que parecían seguirlo a la distancia. Vehículos, viejos y polvorientos que surgían y desaparecían en el horizonte. Encendía la radio, y los boletines sobre el choque en la autopista principal comenzaban a incluir información sobre saqueos y robos de carga en la zona, practicados por grupos que aprovechaban el caos para actuar. La tensión crecía. José sabía que no era paranoia,
Sentía los ojos de los criminales sobre él, la amenaza de su carga y de la seguridad de la familia que ahora transportaba. El kit de supervivencia de Lucía, antes un objeto extraño, ahora era un símbolo de preparación, un recordatorio de que necesitaba estar vigilante. La solidaridad con la familia era una motivación para no ceder al miedo. En medio de la nada, al caer la tarde, los neumáticos de uno de los coches que lo seguían explotaron. José vio por el retrovisor la nube de polvo y el vehículo derrapando. Fue un momento de alivio momentáneo, pero también de preocupación. Los criminales estaban allí, cerca, y eran persistentes. Necesitaba ser más astuto, más rápido. La carretera, para José, dejaba de ser una vía de escape y se convertía en un campo de batalla. Con cada curva, con cada sombra, José sentía la adrenalina pulsando en sus venas. Miraba el mapa de Lucía, estudiando las rutas alternas, buscando un camino que lo llevara a salvo fuera de ese infierno. La familia en la cabina, ajena al peligro inminente, confiaba en él. Esa confianza era un peso y un impulso, un recordatorio de que ya no era un lobo solitario, sino un protector. Se dio cuenta de que uno de los coches, un sedán oscuro, seguía siguiéndolo, manteniendo una distancia constante. No sería una llanta ponchada lo que los detendría. Esos hombres eran profesionales, cazacargas. José encendió la radio para intentar sintonizar alguna noticia sobre la Guardia Nacional o la policía en la zona, pero la señal era débil, y lo único que oía eran los silbidos y las voces distantes. El agotamiento comenzaba a hacer mella en José. La falta de sueño, el estrés, la responsabilidad por la familia, todo se acumulaba. Sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro, un refugio antes de que la noche cayera por completo y los criminales tuvieran la ventaja de la oscuridad. El desierto, antes su confidente silencioso, ahora parecía cómplice de sus perseguidores. El camino continuaba y José se sentía cada vez más aislado. Con cada sacudida, apretaba el volante con más fuerza, los ojos fijos en el retrovisor, buscando la silueta del sedán oscuro. El olor a gasolina y polvo se mezclaba con el dulzón aroma del miedo. Sabía que el enfrentamiento era inevitable y necesitaba estar listo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rojo y naranja, una belleza irónica en medio de la creciente tensión. José sintió un escalofrío, aceleró, intentando ganar distancia, pero el sedán, a pesar de ser más viejo, parecía tener un motor potente. La persecución estaba en marcha. Era un juego del gato y el ratón en el desierto. La familia, ahora, percibiendo la seriedad de la situación, estaba en silencio en la cabina, el miedo en sus ojos. Los niños se aferraban a sus padres. José sintió el peso de la responsabilidad aún más en sus hombros. No era solo un trailero entregando una carga, era la última esperanza de seguridad para esas personas inocentes. Apretó la mano en el volante, la frente fruncida en concentración. Sus pensamientos estaban acelerados, buscando una salida, un truco, cualquier cosa que pudiera despistar a los criminales. La carretera por delante era larga y peligrosa. El destino, o tal vez la falta de él, lo había puesto en esa situación. El polvo se alzaba alrededor del Kenworth, formando una densa nube que oscurecía la visión. Era una carrera contra el tiempo, contra el sol que se ponía y contra los hombres que lo perseguían. José sabía que no podía fallar. La vida de esas personas, y quizás la suya propia, dependía de su coraje y de su habilidad. La decisión de José de seguir la ruta alterna, que antes era una cuestión de supervivencia personal, ahora se transformaba en un viaje de redención. Estaba protegiendo a inocentes, algo que había fallado en hacer en el pasado con su propia familia. La carretera, antes un camino de escape, ahora era un escenario para su propia salvación.
Necesitaba ser más que el lobo. Necesitaba ser un héroe. La oscuridad se acercaba rápidamente y los faros del sedán detrás de él parecían crecer, indicando que la distancia entre ellos estaba disminuyendo. José sintió el sudor frío correr por su espalda. Era ahora o nunca. La tensión era casi insoportable. La vida en la carretera para José había dejado de ser rutina y se había convertido en una prueba de fuego, una que estaba decidido a ganar. ¿Qué harías en su lugar? Las decisiones de José, cada una de ellas, lo impulsaban hacia el enfrentamiento final, hacia el momento en que su nueva jornada sería puesta a prueba de forma definitiva. La oscuridad se tragó el desierto de Sonora y los faros del Kenworth cortaban la noche, revelando solo lo que estaba inmediatamente por delante. José sintió como el combustible disminuía, la aguja del indicador fluctuando peligrosamente cerca de la E. El sudor frío le escurría por la frente y el corazón le latía a un ritmo frenético. Miró por el retrovisor y la visión del sedán oscuro que lo seguía implacablemente lo llenó de una sensación de desesperación creciente. Estaban demasiado cerca y José sabía que el tiempo se agotaba. De repente, un destello en el horizonte. No eran los faros del sedán, sino luces parpadeantes, acercándose rápidamente desde su derecha, provenientes de un camino lateral que José ni siquiera había notado en el mapa. Era Lucía Herrera. La patrulla de la Guardia Nacional surgió como un espejismo en el desierto, sus luces azules y rojas pintando la oscuridad con un brillo urgente. Había encontrado a José, y el alivio que sintió fue casi paralizante. Un soplo de esperanza que se encendió en medio de aquella persecución infernal. La patrulla de Lucía se posicionó entre el Kenworth y el sedán de los criminales, una barrera de metal y coraje. El sedán intentó desviarse, pero Lucía era rápida y decidida. La persecución ahora era triple, con la patrulla de la Guardia Nacional liderando el camino y el camión de José justo detrás, mientras los criminales intentaban desesperadamente flanquear a la patrullera. El sonido de los motores, el chirrido de los neumáticos y la tensión en el aire eran casi palpables. José miró de reojo y vio a Lucía, su rostro iluminado por las luces del tablero. Ella hizo un gesto, rápido y decisivo, indicándole que siguiera adelante. Ese simple movimiento de cabeza era una orden y un voto de confianza, un reconocimiento de que estaban juntos en esa lucha. La gratitud que José sintió fue abrumadora, mezclada con una punzada de vergüenza por haber dudado de ella. El sedán, frustrado por la intervención de Lucía, intentó una maniobra peligrosa, lanzando el coche contra la patrulla. El sonido de metal raspando cortó el aire y Lucía, con una habilidad impresionante, se desvió, manteniendo el control. José vio la furia en los ojos de los criminales. No se rendirían fácilmente. La situación escalaba rápidamente y la vida de todos en la cabina de José estaba en riesgo. Lucía, a través del radio de la patrulla, gritó instrucciones a José, indicándole una curva brusca a la derecha, hacia un sendero aún más escondido. «¡Es un atajo! ¡Confía en mí, lobo!», exclamó. José obedeció sin dudar, girando el volante del Kenworth en una maniobra que parecía imposible para un vehículo de ese tamaño. El camión se balanceó violentamente y la familia se aferró a los asientos, asustada, pero confiando en la decisión del trailero. El sendero los llevó a un área aún más remota, entre formaciones rocosas escarpadas y arbustos densos. El sedán, con su suspensión baja, tuvo dificultades para seguir. José podía escuchar el ruido de las piedras golpeando el chasis. Del coche de los criminales, un sonido de victoria en medio del caos. Sabía que estaba ganando tiempo, pero la distancia entre ellos no era suficiente para sentirse seguro. La ruta los llevó a un antiguo rancho abandonado,
una construcción decrépita de adobe y madera que surgía como un fantasma en la oscuridad del desierto. Lucía detuvo bruscamente la patrulla, bloqueando la entrada del rancho, y descendió, sacando su arma. «¡Aquí no pasan!», gritó, su voz resonando en el silencio de la noche. José estacionó el Kenworth justo detrás de ella, las luces del camión iluminando la escena. El sedán de los criminales también se detuvo. 2 hombres, encapuchados, bajaron del coche, armados. El enfrentamiento era inevitable. La familia en la cabina de José estaba aterrorizada, pero él sabía que necesitaba actuar, proteger esas vidas que él, sin saberlo, había prometido cuidar. Abrió la puerta del camión, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. Lucía, con voz firme, ordenó a los criminales que se rindieran, pero ellos se negaron, apuntando sus armas. La tensión era casi insoportable, un duelo de nervios bajo el cielo estrellado del desierto. José, incluso sin arma, sintió un coraje que no sabía que poseía, una fuerza que venía de la necesidad de proteger. Estaba listo para luchar. A una señal de Lucía, que apenas pudo captar en la oscuridad, ella disparó un tiro de advertencia al aire. El sonido reverberó, asustando a los criminales. Uno de ellos dudó, pero el otro, más agresivo, avanzó. La decisión crucial de Lucía era arriesgada, pero era su forma de mostrar que tenía el control, incluso en desventaja numérica. En ese momento, José actuó. Con un rugido, corrió hacia el criminal que avanzaba, usando la fuerza bruta de sus años de trabajo en la carretera. El choque fue violento, y el criminal cayó, soltando el arma. Lucía aprovechó la distracción, inmovilizando al otro bandido. La lucha fue rápida y brutal, pero la unión inesperada de los dos, la fuerza de José y la agilidad de Lucía, superó la amenaza. Ahora es el momento de la decisión. Mantente atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. El rancho abandonado, antes un lugar de decadencia, ahora se convertía en el escenario de una victoria improbable, donde el coraje y la solidaridad se unieron para desarticular una amenaza que acechaba en las sombras del camino del destino. El rancho abandonado, antes un escenario de peligro, ahora se convertía en un lugar de revelaciones. Mientras Lucía Herrera esposaba a los criminales, José el Lobo Ramírez examinaba el interior del viejo galpón. Lo que encontró lo dejó boquiabierto: cajas y más cajas de mercancías robadas, pilas de equipos electrónicos y productos de lujo. No eran meros bandidos de carretera. Era una operación organizada. Lucía confirmó. Ese grupo aprovechaba los accidentes en la autopista principal, muchos de ellos forzados, para saquear las cargas y revenderlas en el mercado negro, la carretera del destino. Para ellos era una ruta de crimen, no de paso. Lucía contactó a la comandancia de la Guardia Nacional y en pocas horas el rancho estaba repleto de oficiales y patrullas. Los criminales fueron llevados y la carga recuperada. José, exhausto, observaba la escena, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. La aprehensión, la persecución, la lucha, todo se mezclaba en su mente, pero sobre todo, flotaba una sensación de victoria y alivio. La familia que había rescatado lo abrazaba, con los ojos llenos de gratitud, y esos niños, antes asustados, ahora sonreían. La verdadera valentía de Lucía brilló en cada acción. Su determinación para proteger a desconocidos, impulsada por la tragedia personal de su padre, era una fuerza motriz. No era solo una policía cumpliendo con su deber, era una guardiana de la justicia y de la vida, una mujer que había transformado su dolor en propósito. José, que antes la veía con desconfianza, ahora la miraba con profundo respeto y admiración. La conexión entre ellos, forjada en el fuego del peligro, era innegable. Para José, la carretera nunca más sería la misma. Aquel día,
que comenzó con la expectativa de una simple multa, se transformó en un viaje de descubrimiento y redención. Se dio cuenta de que la verdadera recompensa de su profesión no estaba solo en la entrega de la carga, sino en las vidas salvadas y en las conexiones inesperadas que había hecho. El kit de supervivencia y el mapa de Lucía no eran solo herramientas, eran símbolos de una nueva perspectiva, de que la bondad puede surgir de los lugares más inesperados. El mensaje era claro: la bondad puede venir de los lugares más inesperados, y la solidaridad es el motor que nos impulsa. José, el lobo solitario, había encontrado una nueva manada, la humanidad que había descuidado por tanto tiempo. Su dura coraza se había roto, revelando a un hombre capaz de empatía y sacrificio. El final, aunque no era un felices para siempre tradicional, fue emocionalmente gratificante, con el protagonista encontrando un nuevo propósito y una nueva forma de ver el mundo. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, déjanos un café de carretera para que sigamos contando más historias. La jornada de José el Lobo Ramírez fue un recordatorio poderoso de que, incluso en las situaciones más adversas, el coraje y la empatía pueden verdaderamente cambiar el curso del destino.